Retomemos el tema de lo que está ocurriendo en la Corte de Justicia de Pichincha. Ya la Fiscalía presentó sus dictámenes acusatorios y uno de esos dictámenes acusatorios se presentó en contra de la secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, la doctora Jimena Abarca. Su abogado, el jurista Nicolás Salas, nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, ¿por qué la Fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra de su defendida? ¿Cuáles son los argumentos que tiene la Fiscalía para sustentar ese dictamen acusatorio, doctor? Efectivamente, la Fiscalía, después de hacer una lectura de 10 horas de su dictamen acusatorio, que ha referido a todos y cada uno de los procesados y específicamente respecto a Jimena, dice algo conocido, pero también sucede algo desleal en la actuación de Fiscalía. Respecto a Jimena Abarca, se dice que se regresa al tema de por qué no dio por terminado el contrato de manera unilateral, pero se añade un nuevo elemento y dice la Fiscalía ahora que esto ha generado un supuesto perjuicio al Estado en $600,000, confundiendo dos temas fundamentales. Es decir, se dice que se ha gastado $600,000 de más porque estas pruebas tenían que ser procesadas, pero obvio que tenían que ser procesadas las pruebas diagnósticas. No nos sirven de nada para verificar si existen o no la enfermedad en la ciudad. En todo caso, cuando la Fiscalía se refiere o habla de que el contrato se tuvo que dar por terminado de manera unilateral, parecería más argumentos que nos remiten a la contratación pública, y eso se trata en una esfera del derecho distinta. Yo decía que esto más bien parece una crónica de una supuesta incumplimiento de contrato del dictamen fiscal. Lo que la Fiscalía no ha tomado en cuenta es que la disposición transitoria 19ª de la Ley de Apoyo Humanitario prohíbe expresamente para esta época a las entidades públicas declarar terminados los contratos de manera unilateral cuando existen valores pendientes de pago. Ese simple argumento habría servido a la Fiscalía para que no emita una acusación. Pero insiste la Fiscalía en emitir un dictamen acusatorio sin contar con elementos de convicción. Es el problema de este caso. O sea, doctor, la única razón por la cual a la secretaria de Salud del municipio metropolitano de Quito la incorporaron en este proceso y se pide justamente que sea llamada a juicio es porque no dispuso la terminación unilateral del contrato con la empresa Salumet. Esa es la razón. Esa es la única razón. Esa es exactamente la única razón que tuvo Fiscalía para emitir un dictamen acusatorio. Y claro, respecto a esto, no solamente es la disposición de la ley que sería el único argumento que detenga esta pretensión punitiva, pero hay muchos otros argumentos por los cuales Jimena Abarca no dio por terminado el contrato de manera unilateral como pretende Fiscalía. Para que un contrato se declare terminado de manera unilateral, se tiene que informar. Y el administrador del contrato tiene que decirle a la secretaria: señora secretaria, aquí hay un incumplimiento, debe usted proceder. Eso jamás me informó. Y esto tampoco quiere decir que Jimena Abarca esté descargando su responsabilidad en otros funcionarios. Existía la necesidad imperiosa de que se lleven a cabo pruebas diagnósticas en la ciudad, no porque lo diga Jimena Abarca, sino porque efectivamente la realidad de la primera ola de la pandemia, en ese entonces se exigía la práctica de estas pruebas diagnósticas, y lo que ha pasado después de esto es que los resultados de la aplicación de estas pruebas dieron efectivamente, generaron el aplanamiento de la curva del año anterior y también que se reduzcan las muertes por COVID. Este resultado es justamente el que hizo que valga la pena todo este proceso penal, porque Jimena Abarca, que es científica, una persona que está dedicada a servir a los quiteños todavía, incluso a pesar de tener este proceso penal, se ha visto enfrentado solamente por esa decisión. El contrato entonces, jurídicamente no se podía terminar. Jurídicamente no. Dos razones: tenía que seguirse un procedimiento, y segundo, que existía la Ley de Apoyo Humanitario. Pero usted dijo hace minutos que, por ejemplo, la administradora del contrato no notificó con algún tipo de incumplimiento por parte de la empresa contratista para que eventualmente comience ese proceso de terminación unilateral del contrato, doctor. ¿Es así? ¿No le informaron? ¿No hubo ningún tipo de alerta que motive una terminación unilateral? Efectivamente, sí. Si nos vamos por la tesis de la terminación unilateral, como dice Fiscalía, tuvo que demostrar en el proceso que efectivamente Jimena Abarca conocía, como establece la ley,
que existía algún tipo de incumplimiento para que esto proceda. Pero resulta que Jimena Barca asume la Secretaría de Salud cuando el contrato ya se encontraba ejecutado incluso. Lo único que procedía era la liquidación de valores. ¿Qué hace Jimena Barca? Busca condiciones más favorables de terminación del contrato, y la terminación del contrato se la hace se la hace por mutuo consentimiento. No se la podía hacer de manera unilateral por la cláusula legal a la que me he referido específicamente. ¿Y se logró un acuerdo con la empresa? Eso es lo que consta en la terminación por mutuo consentimiento. Ahí hay un cambio de condiciones, el cambio de algunas pruebas, el cobro de multas, aproximadamente por $600,000. Y aquí hay un elemento adicional también. El delito de peculado se configura a través del beneficio propio de una tercera persona. Desde que Jimena Barca asume la Secretaría de Salud, no se ha dispuesto el pago, ni se ha ordenado el pago de un solo centavo adicional a la compañía Saludmed, a pesar de que lo que procedía era la liquidación y el pago total al contratista. O sea, la contratista no ha recibido la liquidación y el pago de los valores pendientes. Efectivamente, y se han ejecutado las multas aproximadamente por $600,000. ¿Por qué no le han pagado a la contratista? A ver, se termina de mutuo acuerdo el contrato, se aplican estos $600,000 de multas, pero ¿por qué están estos valores pendientes? ¿Por qué no se ha liquidado los valores pendientes a la compañía contratista? Bueno, justamente hasta que se puede esclarecer los hechos que se están investigando en este caso y precautelando justamente los fondos del Estado. La idea es que efectivamente en este proceso penal incluso demuestra la inexistencia de beneficio para la contratista, ¿sí? Y que las decisiones de Jimena Barca han estado encaminadas siempre a la salud de los quiteños y a precautelar los fondos de la Secretaría de Salud y por ende del municipio de Quito. Recapitulo entonces, con esta explicación que usted nos está señalando, la única razón por la cual la Secretaria de Salud del municipio de Quito está siendo llamada, o sea, la Fiscalía le ha acusado y pide que sea llamada a juicio, es por no haber terminado unilateralmente el contrato, solamente por eso. Sí, esa es la única razón. Eso sumado a, no la acusan directamente a Jimena Barca, pero viene aquí la construcción de la Fiscalía alimentada por el imaginario que es las pruebas son chimbas. Bueno, eso es un tema que ya en el expediente, al menos en la realidad procesal con elementos objetivos, ya ha sido saldada totalmente. La Fiscalía se sostiene de este informe de la UDLA, de esta opinión académica de la UDLA, cuando el expediente constan muchos otros elementos que desmienten esto. Muchas instituciones, certificaciones, por ejemplo, del ARCSA, el registro sanitario que tienen estas pruebas en el país, desmienten esto que se ha creado y se está intentando jugar también con los sentimientos de los quiteños, cuando varios personajes, incluso de la política, dicen se está jugando con la salud de los quiteños o se jugó con la salud de los quiteños, sin saber que en el proceso penal existen muchos elementos que determinan que las pruebas eran totalmente válidas y que sirvieron para el propósito para el cual fueron adquiridas. Todas se ocuparon, todas se procesaron, todas se utilizaron efectivamente para lo que correspondían. No hay ningún perjuicio al Estado en este caso. A ver, entonces, allí eso justamente le iba a preguntar y usted se me adelantó con la respuesta, doctor. Querría decir entonces que no existe argumento para pensar, y voy a utilizar un término muy coloquial que se ha empleado para ese tema. Las pruebas no son chimbas, no se trata de pruebas chimbas, doctor. ¿Es así? ¿Está seguro que las pruebas sirvieron? Sí, efectivamente, y no dicho por la defensa de Jimena Barca ni por Jimena Barca mismo. Dentro del proceso penal han acudido varias personas a dar su declaración, pero no, han acudido técnicos especializados. Por ejemplo, uno de ellos, médico epidemiólogo, PhD, profesor de la Universidad Central, Fabián Narváez, que en su versión en la Fiscalía reveló que hizo un estudio en conjunto con la Universidad de Oxford que establecía una proyección de los contagios en el año anterior. Hay que regresar al año anterior y ubicarnos en el momento de la pandemia que se estaba generando. Y justamente esta proyección generaba que sin pruebas de diagnóstico realizadas en la ciudad como se los hizo, la curva habría llegado mucho más alto y por ende más muertes en la ciudad de Quito. El ex ministro de Salud, cuando compareció en esta investigación a dar su declaración al respecto, ratificó y se le preguntó específicamente y dijo que la utilización de las pruebas en la ciudad de Quito en la primera ola de la pandemia fue fundamental, fue vital. Eso demuestra justamente ya
no solamente con especulaciones, esto demuestra con hechos de que las pruebas cumplieron su propósito, salvar la vida de muchos quiteños. ¿Quién sostuvo esta tesis de que la utilización de las pruebas en la primera ola de la pandemia fue vital y fundamental, doctor? Bueno, con dos ejemplos, el doctor Fabián Narváez de la Universidad Central del Ecuador y también el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Dos de las personas que justamente el primer epidemiólogo, el segundo exministro de Salud, que por más cuestionado que haya sido en sus actuaciones posteriores, conocía la realidad de la pandemia en el Ecuador y en la ciudad de Quito. Entonces, ellos informaron justamente que los resultados de la aplicación de pruebas de diagnóstico, que hay que recordar, en el Ecuador, hace un año, las pruebas de diagnóstico de COVID-19 eran sumamente escasas, eran limitadas, como dijo el exministro de Salud. Y esta limitación de acceder a pruebas justamente generó que el municipio adquiera pruebas y las empiece a aplicar, supliendo aquellas carencias o fallas del gobierno central, porque el gobierno central solamente aplicaba pruebas en los hospitales, pero resulta que el plan de la Secretaría de Salud era tomar las pruebas en aquellos barrios que se veían más afectados por la pandemia. Y esta estrategia de salud, guiada por la doctora Jimena Barca, tuvo un resultado básico y fundamental: conocer el estado de la pandemia y prevenir nuevos contagios. Esto se reflejó en la curva de la pandemia. Ahora, doctor, usted menciona dos criterios. Menciona al doctor Fabián Narváez de la Universidad Central del Ecuador y al propio exministro Juan Carlos Ceballos, que señalan que las pruebas fueron fundamentales, que esas pruebas sí sirvieron. Pero por otro lado tenemos un informe de la Universidad de las Américas que de alguna manera es parte del sustento de la Fiscalía para señalar que esas pruebas no servían, que no eran pruebas PCR sino pruebas LAM con un nivel de sensibilidad totalmente distinto, doctor. Claro, la Fiscalía va a querer aferrado a esto primero, que no es un informe pericial, no es un informe avalado por alguna institución del Estado, sino que es una opinión, lo que podríamos decir, la opinión de la UDLA respecto a las pruebas. Hay que ver los resultados que estas pruebas, la aplicación de estas pruebas en la ciudadanía generaron y que se encuentra verificado. Otra cosa que hay que recordar es que estas pruebas tienen registro sanitario, es decir, que han pasado por un proceso generado por parte del Estado para registrarlas. Aparte de tener registro sanitario, efectivamente hay una evaluación de estas pruebas de SINLAB, hay una valoración de estas pruebas de la KTC, que es del gobierno coreano, es decir, una evaluación a nivel internacional que establece la sensibilidad y la especificidad adecuada para este tipo de pruebas. Pero claro, a la Fiscalía lo que le conviene es decir el informe de la UDLA, el informe de la UDLA, y no tomar en cuenta que, por ejemplo, la KTC es una institución internacional que ha validado estas pruebas, que efectivamente dice que la sensibilidad es adecuada. Entonces, la Fiscalía, incluso que ahora utiliza sus redes sociales para difundir o publicitar sus dictámenes, hay cosas que no dicen, ¿no es cierto? Se intenta aferrar como un dogma a esta opinión de la Universidad de las Américas. Claro, pero al mismo tiempo, a ver, tenemos la opinión de la Universidad de las Américas, que es la que utiliza la teoría, es la que sirve de sustento para la teoría de la Fiscalía, pero uno podría pensar, ubicándose del otro lado, que también tenemos estos otros criterios que pueden ser desechados o pueden ser acogidos. Me refiero al del doctor Narváez y al doctor Ceballos, doctor Salas. Sí, efectivamente. A ver, la Fiscalía construye su dictamen en virtud de la opinión de la UDLA y debe tomar en cuenta para su decisión, el caso del juez provincial, que este único elemento no es el único elemento que se debe considerar para indicar que existe peculado. ¿Para qué le sirve este informe de la UDLA a la Fiscalía? Para decir que existió un incumplimiento contractual. La siguiente pregunta que tendríamos que formularnos es: un supuesto incumplimiento contractual, supuesto, porque esto no le corresponde a la Fiscalía decir si hubo o no incumplimiento contractual, ¿es peculado? ¿Un incumplimiento contractual puede entenderse como un abuso de fondos públicos? ¿Puede vincularse por este tema a Jimena Barca? Esos temas son los que tiene que ya en lo jurídico servir al presidente de la Corte Provincial para tomar una decisión. Jimena Barca. Perdón. Siga, doctor, siga, termina su exposición. Claro, lo que nosotros decimos como defensa es que el supuesto incumplimiento de contrato no es especulado por donde se lo mire. Eso corresponde a la esfera del derecho administrativo, de la contratación pública. En el peor de los casos, de verificarse alguna irregularidad en la contratación, tuvo que sancionarse a quienes participaron en ella desde el punto de vista de una multa. Administrativo. O sea, si es que aquí, por ejemplo, se determina que hubo alguna irregularidad, es administrativa y no penal, doctor. Eso es lo que nos está diciendo.
Efectivamente, es un tema que no tiene una connotación penal, porque si se produce un daño se tiene que resarcir, si se produjo, pero en este caso no sucedió esto, si hubo tal vez alguna falla, una incorrección administrativa, eso tiene que corregirse por la vía administrativa. Pero resulta que los expertos que han comparecido a este proceso en contratación pública establecen que el proceso se lo desarrolló de manera adecuada. Entonces la Fiscalía no tuvo otra opción que cuando inició su investigación. Empieza hablando de un supuesto sobreprecio, recordaremos todos. Empieza hablando de irregularidades en el proceso de contratación. Empieza que en el transcurso del proceso descubre que no hay tales irregularidades y que no hay tal sobreprecio, se lanza otra tesis. Pero esto vulnera el derecho a la defensa. Y ahora ya no se enfoca en la parte precontractual, se enfoca en la ejecución. Cuando en la ejecución no se puede cometer un delito de peculado, es sumamente sencillo. El peculado es abuso de fondos públicos. ¿Dónde está el abuso de fondos públicos? Por el tema de hacer un cambio en la terminación unilateral del contrato. Es algo que siempre suele explicarse en el delito de peculado. Es un delito de resultado. No es un delito de solamente donde se genera un peligro. Debe verificarse el resultado. ¿Dónde está la actuación de Jimena Barca? ¿Por qué el tema de terminar un contrato por mutuo consentimiento genera un resultado peligroso para los bienes del Estado si ella no dispone del pago de un solo dólar a la compañía SaludMed? Ella interviene después de que todo se contrata, de que todo se recibe. Esto es inentendible. Para preguntarle, con esto cierro, morochamente, como dice nuestro pueblo, no es que la doctora Barca se llevó la plata, porque lo primero que la gente escucha, o lo primero que la gente cree cuando escucha peculado es que alguien se llevó la plata, alguien se robó la plata. Aquí no hay esa figura, doctor. Efectivamente, por el contrario, la doctora Jimena Barca, como usted bien había indicado, en lugar de ingresar a la Secretaría de Salud y disponer el pago, que era lo que legalmente correspondía, dijo no, hagamos la terminación unilateral del contrato, utilicemos las pruebas, pero en todo caso que sea la justicia en el ámbito de la contratación pública que determine, no se va a realizar pago alguno a la compañía SaludMed. Y eso es lo que se ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Dónde está el abuso de fondos públicos? ¿Dónde está el beneficio personal para la doctora Jimena Barca? El perjuicio más bien que le ha generado este proceso penal, estigmatizándola y generándole una pesadilla en lo familiar a una persona que está cerca de cumplir 75 años y que le ha generado toda una serie de inconvenientes, y a pesar de esto sigue prestando su contingente para la salud de los quiteños. Correcto. Doctor Nicolás Salas, una cosa adicional, ¿cuándo se conoce la decisión del juez? Porque entiendo que la Fiscalía se tomó lunes y una parte de la mañana del martes para sustentar sus dictámenes acusatorios. ¿Qué se desarrolló ayer y qué se viene, doctor? Efectivamente, el día de ayer se presentó lo que restaba del dictamen fiscal. Empezaron ya las defensas de las personas procesadas. Intervinieron 2 de los 14 abogados que están acreditados en este caso, y el día de hoy continúa la intervención de las defensas. Quedan 12 intervenciones adicionales, y esto yo me imagino que tomará el día de hoy, tal vez el día de mañana. Después de estas intervenciones, el juez se tomará algún tiempo prudencial que él lo considere para tomar una decisión. Puede ser que nos convoque al día siguiente en el que terminen las intervenciones, o puede que se tome algunos días para analizar el expediente y evaluar las cosas que hemos presentado en la audiencia. Correcto, doctor. Pendientes de aquello. Le agradezco por su tiempo. Gracias a Nicolás Salas. Muy amable. Gracias por su invitación. Muy amable. Nicolás Salas, abogado que patrocina la defensa de la Secretaria de Salud, Jimena Barca, con su visión en torno a este tema. Lo tienen ustedes allí para el análisis. Hasta esperar, ¿no?, la resolución o la decisión del presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, el doctor Vladimir Jaya, luego de que la Fiscalía emitió su dictamen acusatorio e incluso pidió la prisión preventiva del alcalde metropolitano Jorge Yunda. 7 de la mañana con 24 minutos en la primera hora.